instrumento muy conceptual, muy central en nuestro análisis. ¿Y cómo se hace? Bueno, articulando diferentes tipos de conocimiento, transformándolos, cambiándolos, lo que sea, nuevamente con un propósito. Manejo de innovación y sistemas de innovación no son neutrales en el sentido que no tienen propósito. Tienen propósitos inherentes, que no son muy específicos porque no se sabe exactamente lo que va a salir al final, pero sí hay una cierta dirección en lo que hacen. Esas cosas lo subrayo porque vienen de vuelta cuando hablamos de gestión de conocimiento. A mí me gustó porque cuando me acuerdo de esos científicos que dicen que no vale la pena estudiarlo porque no tenemos las herramientas conceptuales de estudiarlo, yo estoy de acuerdo con ellos en el hecho de que no tenemos los conceptos, los instrumentos para estudiarlo completamente elaborado. Yo me siento muy a menudo ahí en el iceberg, por ahí arriba, pensando, bueno, ¿cómo es esa cosa? Y yo creo que mucha gente de Condesan, cuando hacen los estudios en los diferentes países, se sienten lo mismo. ¿Dónde empezar? En este caos, ¿cómo vamos a organizarnos? Y yo creo que justamente eso es la razón que tenemos que hacer investigación en esta cosa. Porque es un experimento, es tratar de entender una complejidad social, económica, política, que no vamos a lograr sin hacer investigación seria. Entonces, no voy a decir más de científicos ya, excepto una cosa más tarde. Sistemas de innovación, ¿qué hacen? Esa es otra de las cosas que hemos aprendido. A mi juicio, hacen básicamente tres cosas. La primera, lo que sabemos todos. Conectan, se comunican, intercambiamos opiniones, visiones, información. Eso lo llamo yo la infraestructura informativa, básicamente. Es bastante dura. O sea que tiene componentes duros, tiene componentes blandas también, pero en general el Internet te proporciona un enorme recurso de información, pero esa información, yo siempre me da risa cuando la gente que está buscando conocimiento en el Internet, alguna conceptualización ahí falla, pero hay un montón de información. Nosotros podemos compartir información, después cada uno de nosotros está haciendo sentido de esa información y lo convierte, lo adopta, lo incorpora en el conocimiento que tiene. Ya sabemos de Maturana y Varela que poco cambia con poco de nueva información para que cambien cosas más a fondo. Hay que tener crisis y otras cosas. Entonces, todo ese intercambio de información, la infraestructura de los sistemas de innovación, donde Condesan empezó, que es lo interesante, ahí empezó a tener una enorme influencia con sus websites, etc. Esa es parte de la infraestructura informativa. La segunda cosa que hacen los sistemas de innovación es valorizar. Y ahí vengo con el valor, que me parece fundamental. Un sistema de innovación no es un sistema de innovación cuando no agrega valor a algo, no crea valor a base de conocimientos, a base de recursos y el conocimiento sobre esos recursos. Por eso me gusta decir, mire, tenemos riqueza en los Andes, a base de esa riqueza vamos a crear valores que son culturales, sociales, económicos, ojalá para superar la pobreza también. Entonces, es una reflexión sobre innovación que es muy diferente de los tradicionales, que dice, mira, hay un investigador que hace un experimento, que produce una solución de un problema que sí o no existe y después se aplican en la práctica cuando realmente es la respuesta a un problema. Eso es un solo trayecto de innovación
que por mucho tiempo lo hemos tomado como el único trayecto y que obviamente no hay muchas maneras de crear valor. Hay muchas maneras de crear valor a base de conocimiento. Y hay inclusive más maneras de crear valor a base de conocimiento cuando se articulan diferentes tipos de conocimiento. Para mí este es el núcleo de lo que hace un sistema de innovación. La tercera parte, obviamente, hay un tipo de autogobierno, o sea, hay una regulación, hay gobernanza en un sistema que muchas veces nos olvidamos, pero el hecho de que delegitimizamos ciertas fuentes de conocimiento, por ejemplo, o pensamos que ciertas culturas son tradicionales y otros son modernos, y unos dicen que los tradicionales son mejores, los otros dicen que los modernos son mejores y tienen el mismo efecto. Entonces, porque delegitimizan la otra, por lo tanto no pueden comunicarse, no pueden entenderse, no pueden enriquecerse por intercambios. Entonces, el gobierno la gobernanza de estos sistemas es la tercera parte que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver un poco qué concretamente es eso. Esto no voy a poner mucho empeño aquí porque todos lo conocemos, lo manejamos. Es el hardware de los sistemas de innovación, con la diferencia obviamente que muchas de las cosas no son ni tan duras. Quizás esto. Quizás algunos de ustedes se asombran que cuando yo hablo del hardware de los sistemas de innovación, hablo de migraciones. Pero, y hay interesantes estudios de la historia de este mundo donde muchas de las innovaciones sociales, tecnológicas, etc., en la historia de la humanidad se han producido por migraciones, por muchos grupos de gente yendo a otro lado y empezando a introducir y adaptar cosas que estaban acostumbrados a hacer. Entonces, hay hasta una tesis de que toda la innovación en la historia es básicamente por migraciones. Entonces, yo no suscribo a esa tesis, pero obviamente, como muchos de nuestros conocimientos están en la cabeza de la gente, la migración es una parte del hardware de innovación. Bueno, las conferencias, reuniones informales, todo esto ya lo sabemos. Aquí, ¿me quedan 15? Ya me asusté. La parte de valoración. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque eso, crear valor, yo lo llamo ítems de conocimiento por falta de una mejor palabra. Hemos hablado en nuestros productos, sobre productos de conocimiento, pero no cuaja realmente. Lo que quiero decir es que hay muchas formas de conocimiento que se pueden reconocer, pueden ser artefactos, pueden ser gente que habla cierta cosa, cómo se visten. O sea, hay muchas formas que puede tomar el conocimiento. Entonces eso lo he llamado ítem. Y cuando nosotros hacíamos los estudios de enredamiento para la innovación, nos dimos cuenta que se forman todo tipo de conjuntos formales e informales, instituciones, pero también redes informales, donde la gente intercambian esos ítems, trabajan y agregan valor y cómo lo hacen. Eso era lo interesante. Y siempre lo que encontramos es una parte grande de cómo agregan valor y cómo crean valor a base de los conocimientos, era porque estaban articulando diferentes tipos de conocimiento. En la innovación, en la empresa grande, en las corporaciones, en la parte rural, hasta en el gobierno,
en las instituciones, innovación casi siempre quiere decir que alguna gente van a hablar junto y van a trabajar algo junto que normalmente no lo hacen. Imagínense nomás si quieres cambiar una organización o la cultura de una organización y pones pura gente de la organización y ojalá todos los líderes de la organización a pensar cómo vamos a cambiar este animal que lo hemos creado todos nosotros. Eso nunca va a funcionar. Entonces van a ser, bueno, buscamos un tipo de afuera que tiene ideas frescas o varios tipos y tipas de afuera y los ponemos para que nos desafíen, para que nos hagan pensar. Así se produce innovación. No cuando todo el mundo que está de acuerdo sigue hablando con todo el mundo que está de acuerdo. Entonces, ese es uno de los factores muy consistentes que encontramos. Lo interesante ahora es esto puede ocurrir en muchas partes. Y una de las cosas que obviamente se han aprendido aquí, que el mercado es una de las partes donde se valorizan las innovaciones, donde se crea valor económico. Pero obviamente no se trata solamente de valor económico, son otros tipos de valores. Entonces hay un montón de sitios donde ese proceso de valorización puede pasar. Luego los sistemas de gobierno o de gobernanza. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero hay tantos bloqueos que impiden innovación. Son modelos mentales. Ahora voy a volver a hablar de la ciencia. Si tu modelo mental es que el split plot design y el análisis estadístico es la única manera de crear conocimientos, es muy difícil hablar con un sociólogo y decir, bueno, que trabaja con la gente rural y que dice, mire, estoy haciendo investigación, pero en realidad la estadística no me sirve mucho y el split plot design menos. Ahora tenemos todo un debate mundial sobre la evaluación de impacto porque a algunos giles se les ocurrió decir, ¿sabes? Vamos a tratar esta gente para HIV/AIDS y tenemos un control group y no los tratamos y vamos a ver el impacto. Aparte de las consecuencias éticas de ese tipo de posiciones, también refleja un modelo mental y eso es lo que yo quiero subrayar aquí. Y las instituciones, por lo tanto, no son solamente organizaciones, gente, relaciones, reglas, políticas de gobierno, no, están en nuestras cabezas también. Al mismo tiempo, la gobernanza de los sistemas de innovación está muy regulado en este momento por tratados internacionales. Bueno, el debate sobre los intellectual property rights, obvio. Qué pena que a los indígenas no podemos darle intellectual property rights porque los hemos definido como individuales. Y como ellos quieren actuar colectivamente, qué pena, no pueden tener intellectual property rights. Bueno, un acuerdo mundial sobre intellectual property rights, derechos intelectuales de propiedad intelectual. Entonces, cuando queremos hacer innovación a base de conocimientos indígenas, uno choca con una muralla, porque no puede haber propiedad intelectual de algo colectivo. Entonces, pueden haber soluciones como algunos tratan de hacer, de individualizarlo, etc. Pero Stiglitz también dijo, the Global Commons, tantas cosas se sacan de ahí y se patentan después. Yo soy holandés. En algunas cosas me da orgullo, en algunas cosas no me lo da para nada. Y una de las cosas es nuestro manejo de las papas andinas. Holanda se ha hecho un montón de plata creando esas papas que sin gusto, sin nada, y robándolas básicamente y patentándolos. Que ahora,
cuando quieres comer papas sin gusto, tienes que comprar la semilla en Holanda. Bueno, menos mal que no tienen gusto, y por lo tanto todos podemos ir a comprar en Perú y en Bolivia donde hay papas de verdad todavía. Pero eso fue y eso ha pasado con la quinoa. Cuando estaba en Bolivia hace un par de años, me di cuenta que Estados Unidos, antes hasta que Bolivia se dio cuenta que tenía que cuidar sus stocks genéticos de quinoa, Estados Unidos es el exportador más grande del mundo de quinoa. Entonces, esos son mecanismos muy específicos y tienen que ver con cómo pensamos sobre derechos de propiedad intelectual. Bueno, todo eso es financiación. Bueno, ¿para qué les voy a decir? Donantes dicen que no, pero son importantes en lo que hace cada uno. Si hay innovación o no, muchas veces depende de un poquito de financiación en alguna parte, para alguien que no puede participar si no. Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con la gestión? El problema de los sistemas de innovación es que cuando uno ve la base, bueno, no es tan sólido, pero por lo menos es duro. El Internet funciona o no funciona, etc. Cuando vas arriba a la valorización, ves que todo el mundo está construyendo como quiere, y cuando llega a la gobernanza, ahí yo me imagino esto muy literalmente. Entonces, cuando uno quiere pensar sobre gobernanza de los conocimientos para producir innovaciones, como quiere el panorama andina, están balanceando ahí, oye, ya entendemos cómo funciona ahí, y cuando hacemos este paso todavía, yo creo que es literalmente así, porque hay muy pocas cosas que son seguras en este mundo. Lo que es seguro, que hay todo un mundo por descubrir cómo funciona y qué se puede hacer. Bueno, ese es el desafío de la gestión del conocimiento para la innovación. Y quiero ser simplista, aunque sé que hay mucho más que decir, pero eso no lo vamos a hacer ahora. Para mí, la gestión de conocimiento para la innovación tiene que hacer tres cosas. Tiene que conectar, valorizar y escalar. Y eso tiene que ver, por un lado, con la infraestructura dura y blanda de intercambios, con el proceso de valorizar y escalar. Siempre pensamos, bueno, ¿qué es escalar? Pensamos en escalas geográficas o administrativas o lo que sea. Escalar solamente puede ser que algo está puesto en alguna parte y la gente empieza a utilizar, a tomar, a robar, a cambiar, a incorporar. Entonces, muchas veces tiene que ser un proceso espontáneo, porque es muy difícil escalar algo como Estado. Ya sabemos, ya tenemos la experiencia rusa para enseñar cómo va cuando tratamos de hacer todo por el Estado. Entonces, escalar tiene que ver con hacer algo tan atractivo que todo el mundo lo va a hacer y que los incentivos también están ajustados para que eso se hace. Voy a volver a eso. Conectar. Nuevamente no voy a poner a discutir mucho esto, lo podemos hacer si quieren, pero una cosa quiero enfatizar. ¿Ves que yo pongo entre paréntesis incluir o no, legitimar o no, articular o no? Muchas veces nosotros cometimos el error de pensar que la infraestructura informativa no es política, que no elige, que no selecciona. Y ese es un error muy grande. Cada sistema de información, de intercambio de información, tiene una cierta selectividad. Alcanza a cierta gente y otro no. Bueno, en el Internet es obvio. Todo el mundo dice que alcanza a todos los jóvenes,
Entonces, por eso todos los viejos estamos tratando de aprender esa cuestión y después decimos, oye, pero toda esta información, well, ¿cuál es relevante? Entonces hay el saber hacer y el saber interpretar. Conocer es saber interpretar también, hacer sentido de lo que uno recibe. Entonces, muchos medios, conferencias, pensamos, bueno, invitamos a todo el mundo. No, normalmente no invitamos a todo el mundo. Nosotros tenemos la tendencia de invitar a los amigos, los conocidos, los que sabemos que son interesados. Y, por ejemplo, por mucho tiempo no hemos nunca invitado políticos. Porque pensamos, bueno, eso no es técnica, es innovación. Bueno, vamos a volver a eso. Pero somos selectivos en todo lo que hacemos y por lo tanto todos hay prejuicios en todas estas cosas, a pesar de que parecen duros, parecen sistemas para todos. Construir los puentes, esa es una de las cosas que voy a volver porque tiene que ver, los puentes son, no, voy a volver a eso. Valorizar es lo más importante en esto. Obviamente la primera parte es apreciar. Por eso me gustó tanto que Condorcet dice la riqueza de los Andes, no los recursos naturales o humanos, la riqueza. Valorizar de dónde viene y tiene que venir la innovación. Territorio, especificidad, todo eso es importante. Lo más importante es crear indagaciones en conjunto, con diferentes tipos de conocimiento metido, y lo que más importante, y yo mucho tiempo me he preguntado por qué la participación, métodos participativos son tan importantes para esto. Y mi respuesta es que básicamente porque hacen fluido los conocimientos. Cuando uno está junto en un taller, y ojalá que no tome demasiado tiempo para que todos vamos allá, en el taller bien facilitado nuestros conocimientos se ponen fluidos, empiezan a moverse un poquito. Y según lo que aprendimos, eso es muy importante para la innovación. Y obviamente formular propuestas concretas de cómo crear valor y qué tipo de valor crear. A mí me gustó mucho esto porque esto ilustra todo, ¿eh? Cuando se descubrió Machu Picchu, debe haber hecho toda esta discusión sobre tenemos una riqueza, pero ¿para qué? Histórico, turístico, y cuando lo explotamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la valorización, el hacer conocer, el cambiar, el trabajar, el hacerlo de tal forma que la riqueza se mantiene, pero todos los turistas pueden venir. Bueno, todo eso, agregar valor al valor intrínseco que tiene Machu Picchu. Ha sido un gigante esfuerzo de innovación. Y por eso me gustó encontrarla. Bueno, no es tan buena la foto, pero lo encontré cuando estaba luchando con estas cosas. Ahora la gobernanza. ¿Qué vamos a hacer con la gobernanza? Todo el mundo sentimos que es importante, sentimos que condiciona lo que se puede hacer. Bueno, algunas cosas que yo pienso que hemos aprendido, porque esta cosa es muy nueva. Yo creo que hacemos muy poco análisis de economía política de la innovación. Nos falta ver los incentivos por sí o no aplicar, hacer, innovar, etc. Nos falta. Yo creo que una cosa que sí sabemos es que para escalar necesitamos ampliar nuestra articulación de conocimiento e incluir otros actores. Eso sí sabemos, políticos, gente. Y, por ejemplo, una de las maneras que se puede ampliar es a través de branding. O sea que si uno pone una marca fuerte en el mercado, gente que tú ni conoces ni has invitado nunca se van a dar cuenta que aquí hay algo de valor que es importante. Pero para eso tiene que haber
una base desde el territorio mismo para apoyar ese branding. Y obviamente generar propuestas de política, pero también de responsabilidad social y también de acción. O sea, una de las cosas de innovación es nunca es solamente político, solamente acción, solamente técnico, siempre es todo combinado. Y eso a veces me cansa, porque yo soy ingeniero de origen, y era muy claro, el canal va para allá y el agua va para allá, etc. A veces voy a hacer modelos tridimensionales, matemáticos, para descansar un poquito, porque esas cosas son claras, hay fórmulas, etc. En esto no hay fórmulas y es complicado. Y uno llega, en el caso de que es necesario, a la necesidad de una incidencia política, pero yo lo que quiero subrayar aquí no es advocacy, no es lobby, es incluir los políticos, los decisores políticos en los procesos de innovación. Es facilitar voluntades, facilitar la creación de voluntades compartidas con decisores políticos y para mí es un